El presidente Gabriel Boric promulgó hoy la Ley de Modernización de Educación Parvularia, la que, entre otras cosas, prohíbe la doble matrícula en jardines infantiles con el fin de ofrecer esos cupos a familias que lo necesiten. Para hablar de este y otros temas, estamos en contacto con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Por qué es relevante, primero que todo, esta Ley de Modernización de la Educación Parvularia? Bueno, la verdad es que muchas personas nos han preguntado eso hoy día y por supuesto que nadie matricula dos veces a sus hijos en el sistema público a propósito. Lo que ocurre, y eso lleva precisamente al nombre de la ley que el presidente promulgó hoy, la falta de modernización en los sistemas de gestión de la educación parvularia pública, lo que provocaba es que un niño que postula a distintos jardines pudiera aparecer matriculado hasta en 3, de acuerdo a lo que se discutió durante el Congreso, y eso provoca el fenómeno que muchas veces podemos ver en terreno, en donde nosotros nos dicen: ministra, no hay cupo, y la verdad uno pide la información oficial, hay un 42% de ocupación y además hay matrículas vacantes, pero está tomada por un niño que en verdad está asistiendo a otro jardín. Ese problema tan concreto que genera atochamiento y frustración de las familias hoy pasa a una etapa de solución gracias a la Ley de Modernización Parvularia, que prohíbe la doble matrícula y en paralelo crea un registro parvulario. Así como se tiene para el sistema escolar, nos faltaba esto para el sistema parvulario, y para nosotros en particular como ministerio es muy importante porque forma parte de la Agenda Sala Cuna para Chile, porque si queremos ampliar el derecho a sala cuna, eso quiere decir que más niños y niñas tengan derecho a sala cuna a propósito del Código del Trabajo de sus padres o madres. Entonces necesitábamos ordenar esta situación para también medir la elasticidad y la capacidad de la oferta de educación parvularia, sobre todo la pública, en nuestro país. Así que es un día muy importante para esta ley, que además se da en los 10 años desde que se creó la Subsecretaría de Educación Parvularia, y por lo tanto nos permite dar un paso más adelante con el mismo nombre que lleva la ley, de modernización. Sí, y tiene varios puntos que vamos a ir conversando, ministra, pero sobre este que mencionaba inicialmente, la doble matrícula o hasta triple matrícula, digamos, había una situación que generaba este tema. Ahora, la ley prohíbe la doble matrícula, pero también soluciona el problema de origen que terminaba con esta situación para asegurar el cupo a niños y niñas. Así es, porque no solamente es que podía matricularse 1, 2, 3 veces, sino que además el problema era que no había un registro parvulario. Y por lo tanto, lo voy a explicar desde la perspectiva como más práctica de una familia. Si una familia postula a su hijo a la red pública parvularia, es decir, BTF, Integra o Junji, si cumple los requisitos del registro social de hogares, va a quedar matriculado hasta hoy y hasta que esta ley ya esté plenamente ejecutada, y va a quedar matriculado en todos los que postulara, si cumplía con los requisitos socioeconómicos. Y entonces, a menos que mediara una comunicación de la familia y le dijera a los otros 2 jardines que postuló: no, ¿sabe qué? Me voy a quedar con este. Quedaba el niño matriculado en los 3. ¿Por qué? Porque en la educación parvularia no existe selección. Y en ese sentido, lo que ocurría era un problema también de falta de modernización, así como de este vacío legal respecto a la doble matrícula. Entonces, no solamente se ha prohibido la doble matrícula expresamente, sino que también se crea el registro parvulario, que hace que no sea posible esta situación. Claro, se aborda de las dos ópticas, digamos, desde la prohibición pero también de no tener que llegar a esa situación, digamos, en términos del sistema. Y por eso clave... Desde la gestión. Claro, de la gestión, y por eso clave el registro. Sin el registro no se podría finalmente solucionar este tema. Ahora, también dentro de la ley de modernización que promulgaba hoy el presidente Boric, se habla de asegurar el estándar de calidad. ¿Cómo entender? Y puede para muchos decir, pero ¿por qué pregunta eso? ¿Qué es el estándar de calidad, digamos, para la educación inicial, la educación parvularia hoy? Bueno, el estándar de calidad de la educación parvularia, de hecho, en nuestro país es uno de los más altos de la región, y es más alto que
en varios países de mayor ingreso, y eso es por la trayectoria que tiene la educación parvularia en nuestro país, que tiene más de 160 años, y también por la trayectoria particular de la Junji. Desde 1978, por ejemplo, que a través de un decreto supremo se le entrega a la Junji la facultad de fiscalizar las condiciones en que se cumple el derecho a la cuna de las trabajadoras y trabajadores. Y eso ha ido evolucionando hasta que hace 10 años se crea el estándar del reconocimiento oficial, que viene a reemplazar el tradicional rol Junji que se conocía, ¿cierto? Entonces, el reconocimiento oficial, ¿qué es en lo concreto? Es un conjunto de estándares que van desde la infraestructura, y en eso es bien estricto, no solamente desde las vías de escape, sino, por ejemplo, dónde deben estar ubicados los enchufes, porque esos temas son importantes, sí, claro, para niños, cuando se tiene un niño de 3 años. Totalmente. Y hartos, y hartos. Entonces, normas de infraestructura, normas que tienen que ver con ventilación, la norma sanitaria respecto a la manipulación de alimentos, por ejemplo, jardines y salas cuna que no tienen la sala de manipulación de alimentos no pueden entregar alimentación. Las familias tienen que llevarlo, porque precisamente puede ser un espacio de contaminación. ¿Ya? Entonces, hablamos entonces también de un estándar que es sanitario y, en tercer lugar, un estándar que es educativo, que tiene que ver con dos cosas fundamentalmente, con los materiales educativos y de estimulación, que principalmente a esa edad son de juego y estimulación, y también el coeficiente técnico, que quiere decir la cantidad de educadoras y asistentes de párvulo que tiene que haber por cada niño. Por supuesto, mientras más chiquititos, más asistentes de párvulo hay porque necesitan más atención en cuanto a tener dependencia. ¿Cómo se fortalece el estándar educativo con esta nueva ley? A través de dos cuestiones. Uno, el plan de cumplimiento. En nuestro país llevábamos 10 años con el reconocimiento oficial como objetivo, pero sin crear incentivos para que eso se cumpliera. Entonces, la verdad, la tasa de cumplimiento era bien baja, más o menos a la mitad del sistema. Y por lo tanto, ahora se crea el mandato de llegar en los próximos 10 años al 100%, pero a través de un plan de cumplimiento, es decir, que la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia van a ir acompañando en ese proceso a los establecimientos. Y, en segundo lugar, también a través de entregarle las facultades y mayor capacidad de fiscalización a la Superintendencia. Esto también es clave para las familias desde nuestra perspectiva, porque hay muchos establecimientos que en la práctica son jardines infantiles, son salas cuna, pero ocupan nombres de fantasía. Sí, claro. Y esto, para que lo tengamos bien claro, esos nombres de fantasía les permiten eludir las reglas de estándares de seguridad en la construcción, sanitarios y de estimulación y educación, y obtener un permiso de funcionamiento a través de una patente municipal. Ahora, lo que queremos que se sepa es que esas patentes municipales, en algunos municipios sí, pero en otras no tienen más requisitos que otros locales, como por ejemplo una botillería, ¿ya? De hecho, hay muchos permisos de guardería que se entregan sin siquiera establecer el requisito de que el personal que se contrate, es decir, el que esté en contacto con los niños, no esté en el registro de inhabilitados para trabajar con menores de edad. Claro, a ese punto. Y por lo tanto la fiscalización aquí no es algo baladí, digamos. Es importante porque apunta directamente al bienestar de los niños. Ahora, y sobre el tema de fiscalización, muy importante en el tipo de situaciones que usted dice, lo hemos mostrado varias veces aquí en TVN, se aumenta también esta ley las facultades de la Superintendencia de Párvulo. Ahora, aumenta, pero también aumenta en recursos, en personal, porque la fiscalización depende también de quién va constantemente a ese recinto. Vamos a tener el registro por un lado, claro, pero algunos que no van a estar en el registro, pero sí pueden estar operando de una manera irregular con todos los riesgos que eso significa. Bueno, esto va a permitir, no solamente a través de la creación del registro parvulario, tener a la vista toda la educación parvularia, no solamente la pública, que era la que estaba en el registro propio del Ministerio de Educación, sino que también le entrega mayores recursos y funcionarios de fiscalización a la superintendencia. Fue un punto discutido, quiero decirlo, porque estamos en días en que se pone en cuestionamiento cualquier aumento de recursos, pero acá estamos hablando de funcionarios que son clave para que precisamente tengamos la tranquilidad de que las instituciones en las cuales las familias confiamos para el cuidado y educación de nuestros hijos e hijas cumplan esa función.
Ujú. Ministro Orellana, nos queda unos minutos agradeciendo, por supuesto, hablando de este tema. Lo quiero llevar a un tema de política en lo que nos queda de entrevista. Y tiene que ver con el Frente Amplio, tiene que ver con el balance, la evaluación que se está generando en el Frente Amplio, su partido, sobre las primarias. No me voy a meter en elecciones, hay un tema de presidencia, yo lo tengo claro, pero usted como militante y autoridad también que está en el gobierno del Frente Amplio, usted dijo en una entrevista al Mercurio, claro, no son los resultados que esperábamos, fueron malos resultados, y una crítica, autocrítica también de quien fuera candidato, Gonzalo Vinter. ¿Esto requiere de alguna manera que el Frente Amplio se vaya rearmando, replanteando debido a lo que fueron las votaciones? Bueno, por supuesto que esas reflexiones obligan siempre a hacer una pregunta del por qué, claro, y a partir de ese por qué plantear un camino. Y yo creo que, en particular para quienes estamos en el Ejecutivo, ese camino es bien claro, que es seguir haciendo nuestro trabajo. En mi caso, hemos cumplido una etapa hoy y vamos a seguir con la agenda de Sala Cuna para garantizar su ampliación a padres y madres. Y en el caso, por supuesto, de quienes están en una labor más militante, que es complementaria, digamos, todos tenemos distintas tareas, tendrá que ser el tener una reflexión en común. Yo creo que acá nadie tiene la antorcha de como cuál es la forma de, sino que tiene que haber una reflexión común que nos permita además proyectar los resultados de la primaria, pero que de todas formas, y eso sí lo digo como militante porque no entra en la presidencia, un mal resultado electoral no significa que nos vamos a acabar, como han dicho algunos analistas bien interesados estos días. Claro, relevante porque también lleva poco tiempo el Frente Amplio como partido único, digamos, no como colectividad de distintas organizaciones, movimientos y partidos. Un año. Entonces, esta es la primera elección primaria, digamos, donde se enfrenta como partido único y dentro de todo el trabajo que se ha tenido que desarrollar en ese sentido, ¿no? Sí, pero hemos superado distintos ciclos. Partimos por ser movimientos dispersos, claro, que estaban por fuera del sistema binominal, a tener parlamentarios electos, a crear partidos legales, a unir esos partidos y por lo tanto nuestra voluntad no está en riesgo por un resultado electoral, sino que es ahí donde tenemos la convicción de que ofrecemos una alternativa dentro de un espectro político que es muy amplio, pero en particular para nosotros dentro de la izquierda y el progresismo, que sigue siendo necesario, por lo tanto un resultado no acaba con un proyecto. Ministra Antonia Orellana, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en Canal 24 Horas, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.